Buenas tardes, chicos. Hola Vero, y acá estamos con Vero, que está siendo acompañada por esta asociación mundana, que a través de ellos ella logra hacer la denuncia en diciembre del año pasado, denuncia a su progenitor y luego intenta reactivar la causa porque recibe una información de González Catán, de una vecina, que el padre de ella, el padre que había abusado desde los 12 hasta los 35 años, estaba haciendo algunas reuniones religiosas y con la intención de poner una iglesia en la casa donde había sido sometida. Pero fue de los 12 años hasta los 35 y todo un calvario en tu vida. Sí, totalmente. A los 12 años empezaron los abusos. eh, en un lapso de 3 meses, más o menos 4, yo comencé a tener trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia. Me llevaron a estar muy mal y ahí me llevaron a Luba en el 96. Tuve un intento de suicidio ahí y de ahí le comento a los terapeutas en ese momento que estaba siendo abusada por mi progenitor. En ese momento hicimos terapia de familia, no se hizo ningún tipo de denuncia y bueno, me terminaron diciendo que bueno, que yo me aprovechaba del buen trato que tenía de él y que eso no era verdad y que yo, básicamente, Vero, que yo era la culpable de todo lo que estaba pasando. O sea, ¿eso ocurrió Sí. en Aluba? En Aluba, sí. Tremendo. O sea, es tremendo Sí. lo que estás contando, porque, Sí. digamos, en lugar de contenerte, Sí. te asignan como la culpable, y también es complicado porque si no Ajá. estás denunciando a tu progenitor, hacerlo parte de una terapia familiar, digo, ¿no? ¿Cómo es vas a como denunciar? muy Sí. complejo, Sos chiquita ¿no? todavía. Es una nena, ¿Tu claro. mamá estaba al Sí. tanto de esto? ¿Algún otro familiar? Sí, mi mamá se entera en ese momento que yo, mi progenitora, se entera Sí. en ese momento que yo hablo. Y- Sí, se entera ahí y no... ¿No te cree? Yo igual a mi mamá, en ese momento sí, Sí. pero yo a mi progenitora la entiendo un montón porque no deja ser parte de esta violencia Claro. sistemática. Decís de que este ella hombre. también estaba sometida por Eh, él, atemorizada por él, sí. violentada por él. Sí, de todas las formas posibles, sí. ¿Qué edad tenías y cuando...? le fue muy difícil en ese momento protegerme y contenerme. Claro, no tenía herramientas tampoco. Pero, ¿y eso fue en qué momento de tu vida? ¿Qué edad tenías? En 1996. 96. En 1996. ¿Esa es la presentación? ¿Esa es tu llegada a Luba en el 96? Sí. ¿Tenías 12 ahí o ya eras un poco más grande? Ya habían pasado algunos años. No, yo ahí tenía 15 años. Ah, habían pasado. O sea, ya habían 16, pasado 3 perdón, años, 16 años. o más, ¿no? 4 4 años de abuso. Sí. 4 años de abuso. Ahora, Y el Vero- abusador de Verónica le decía que si ella contaba le iba a hacer mal a su madre y al Sí. resto. O sea, la de amenaza hecho, era... cada vez que yo... Sí, la amenaza era constante y que no me iban a creer, que me iba a quedar en la calle. Lo que dicen todos los abusadores y perversos, ¿no? Esto de... Sí, sí, se de- repite ese discurso, ¿no? De que no Sí, te van sí. a creer, de Sí. que te Bueno, y mereces pasó. eso, o eso no es tan De hecho, así. sí, de hecho, él lo que hacía era tratarla mal, denigrarla cuando yo no accedía a un montón de cosas. Claro. Y a mi hermana no le daba plata para nada, le sacaba la plata. Vero, ¿y solo O sea, abusaba de vos o también de tu me de tu mostraba con hermana? eso que sí. No, mi hermana no. ¿Y lo hacía Verónica en tu casa cuando tu mamá se iba a trabajar? ¿Cómo era el mecanismo por el cual él empezó cuando vos Sí, eras sí. una nena? ¿En qué momento? Cuando ella no estaba en la casa. ¿Y estaban por ahí tus o Que era, tenés casi, hermanos? que era casi todos los días, ¿no, Vero? Sí, todos los días. Ella trabajaba todos los días y él también. Trabajaba, pero en mi casa. Pero ahí te El trataba sistema de Vero buscar. también para... Siever. Ujú, sí. El sistema perverso también era que trataba de aislarla de todo tipo de contacto a Vero, de su familia, de sus amigos. Sí, de hecho yo no tengo amigos, no recuerdo tener amigos en la infancia. Tengo una sola amiga que la conocí en la secundaria y una sola nada más. Ahora hay un Después dato que... No recuerdo más de eso. que quería compartir con vos y que yo contaba recién al principio, Mauro Zetasoy.
respecto del momento en el que una se anima a contar, ¿no? El primer paso que das es en el ámbito laboral, de animarte a contar lo que te venía pasando de forma sistemática durante más de 20 años. ¿Te animás con compañeras de trabajo, de estudio? Con compañeras de estudios que son feministas. Ah, mira. Yo ahí comienzo a problematizar mi situación, porque me daba mucha vergüenza, ¿no? Me costaba mucho relacionarme con las personas, y la verdad que cuando empecé a relacionarme con ellas, yo empecé como a problematizar todo lo que me estaba pasando. Yo estudié una carrera de humanidades y pude entender que mi situación no era individual, sino que era generalizada y que formaba parte de un problema que estaba instalado que está instalado en la que sociedad se naturaliza, como natural. ¿no? Exactamente. ¿Y qué fue lo que te hizo dar ese puntapié inicial para empezar a hablar después de 20 y pico de años? Más allá de que estabas estudiando esta carrera social, ¿hubo algo que te generó confianza? ¿Fue con alguna persona en particular, con alguna compañera que estaba más afín? Sí, fue con dos compañeras de... Sí, fueron con dos compañeras de la universidad que ellas siempre me veían llorando, me veían como... tenía como crisis, y me preguntaron por qué, y un día en una charla de una clase surgió el tema, y bueno, después yo quedé muy movilizada en ese momento. Fuimos a un bar y yo ahí le conté que no conté todo, sino conté que bueno, que no seguían los abusos porque me daba mucha vergüenza. Pero seguía. Mientras tanto vos seguías viviendo en la casa. Yo mientras tanto, sí, y ellas me ayudaron a mudarte, a mudarme. Acá tengo textuales tuyos que son aterradores. Dice, si me tomaba un bondi, tenía que mostrarle la hora del pasaje y tardar menos de 1 hora. Hasta ahí llegaba el control y el acoso. Me pagaba el alquiler o entraba a la fuerza y buscaba la forma de que yo no pudiera negarme y me sometía sexualmente. Porque, Verónica, hay una parte, hay en todo el alquiler me lo pagaba sin mi consentimiento. O sea, yo cuando iba a pagarlo ya estaba pago. Claro, y vos tenías que devolverle ofreciendo después tu cuerpo, yo le devolvía, ¿no? Y sometiéndote sexualmente a su deseo. Sí, empezaba con una violencia económica. O sea, yo por ahí me quería comprar ropa, me quería comprar cosas, me prestaba la tarjeta y claro, nada, y ahí quedabas otra vez cuenta prisionera de este círculo. Quedaba otra vez prisionera de... Claro. ¿Y ahí tenías contacto con tu mamá? Porque se vos ya te apoderaba habías de su mudado sueldo sola. también. ¿Cómo? En toda esta violencia que estás contando económica, que él pagaba el alquiler y demás, ¿vos ahí estabas en contacto con tu mamá o también habías cortado relación con ella? Ay, se me cayó. A ver, ahí repetí la pregunta, Nico. Sí, por no, favor. te preguntaba que en todo este contexto de violencia económica que él te pagaba el alquiler y todo esto que estás detallando, ¿vos ahí seguías en contacto con tu mamá o habías cortado el vínculo con ella? Sí, no, yo nunca corté el vínculo con ella. Yo siempre como la entendí, la comprendí, la quería, la amaba, la acompañaba como podía, yo también, pero lamentablemente este tipo de situaciones lleva a que uno no pueda proteger a los seres queridos. Claro. Ahora, volviendo para atrás, a los 16 vos pediste ayuda y quedó como que al final era mentira y siguieron la vida normal y no pediste más ayuda. Sí, se siguió la vida cotidiana, sí, tal cual, sí. O sea, Ahora, no me escucharon, Vero, no pasó y hasta los 30 y pico no pediste Hasta los ayuda. 26, digamos, ¿no? Y hasta los 26, Vero, que empezás trabajo social, 35. ahí 35. A los 35. Ahora, Vero, ¿cómo funciona lo que dice Tamara, una terapia familiar, se supone familiar, donde está tu abusador ahí sentado? Mira, yo en ese momento yo hay cosas de ese momento como que las tengo bloqueadas, ¿no? Claro. Sí recuerdo que teníamos terapia familiar, sí recuerdo que el tema se habló muy abiertamente con la familia, con mi progenitor, mi progenitora y mi hermana. Pero mi hermana en ese entonces era chiquita, mucho no me acuerdo, yo tampoco, pero sí recuerdo que decían eso, que Te silenciaron, como digamos. que yo era la culpable. Claro. Y además hacían mucho hincapié si hubo penetración, no hubo penetración, y me preguntaban cómo. Y la verdad que no es lo importante. yo recuerdo más que eso. ¿Quién te preguntaba cómo? ¿La psicóloga?
La psiquiatra. La psiquiatra y el psicólogo. Sí, aparte abuso sexual es abuso sexual. No, Claro, no pero digo, importa. la misma profesional, Claro, una locura. la trataba como de poco o Sí, menos como el abuso. otro día leíamos el testimonio, alguien que pedía perdón, bueno, no fue tan grave, fue un poquito, ¿no? Claro. El psiquiatra que había abusado de Claro, la... fue solo en el último mes. Claro. Bueno, dejé claro, llevar. no la ayudaron. Verónica- Y vos seguiste viviendo, perdón, No. Pero seguiste el mismo viviendo con... psicólogo, ¿El mismo psicólogo Eber? le dice a ella en esas terapias que hacía y en una de las terapias que ella era la culpable de esa situación. Claro, ella era la provocadora, Claro, la putita como que era yo ella. me aproveché. Claro, Sí, Claro. sí. Pero una vergüenza. ¿Qué psicólogo, salvo que le haya... Él pagaba por eso, digo, esas terapias eran pagas? Digo, Mira, no me entra en la cabeza que Aruba un psicólogo diga era- No, está dentro de esa terapia, estuvo dentro de la terapia que se hace en la Asociación de Claro, Lucha que vos vas contra por Bulimia y trastorno Anorexia, de Aruba. alimentación y Que yo parte voy por- sí, del sí. plan es eso, como Claro. para tu familia y conversar del tema. Sí, sí. Y surge aquí Y conversar del este tema, delito tal sexual, ¿no? ¿Y él qué No, no decía le en la ayudó nadie. terapia? Sí, sí. ¿Él qué decía en la terapia? ¿Se hacía cargo de lo que estaba No, haciendo? ¿Lo negaba? ¿Qué decía? Sí, se hacía cargo, Ah. y pedía perdón y que no lo iba a hacer nunca más y que no le iba a tocar a mi hermana. y listo, y ahí quedó. Y tu madre ahí ¿Cómo? presente, o sea, Y ahí realmente, Pero también Vero, sometida Sí, la sí. madre. lo que sufriste, un horror. ¿Y después seguiste viviendo con él hasta qué edad? ¿A qué edad te vas a vivir sola? A los 30, después de que tuve la charla con unas compañeras de la facultad y me ayudaron a mudarme a los 30 años. Pero los también, abuelos hay vivieron. pero también hay un hecho que ella se fue de la casa y estuviste internada. Y para salir de la Sí, internación, contalo bien sí. cómo es. Sí, yo en 2 años calculá que yo me mudé como 3 veces porque no podía sostener ninguna situación porque pasaba esto. Él sabía mi dirección, era un círculo súper perverso, tóxico, todos los calificativos que les quieras poner. En un momento sí, yo me mudo, pasa una situación en la cual yo quiero, como le pedía por favor que basta, que ya no quería, y entró igual, y bueno, ahí tuve un intento de suicidio, terminé internada en una clínica Ramos Mejía. Una amiga se acercó a hablar con la psiquiatra tratante en ese momento y bueno, no creyeron el relato y solamente me dieron el alta de esa internación comprometiendo a mis progenitores a que se hacían cargo de mí. Ella Una tuvo que volver a la locura, casa. te vuelven a donde- entregar se hacía cargo al de vos. violador, es Claro. una Siempre te locura, devuelven. Vero. La verdad que lo que contás es lo que has sufrido, amor. Sí, sí. Y la valentía que tenés, Sí, sí. ¿no? También, porque en un momento dijiste basta y sigue la lucha porque él está libre y haces hincapié, decís progenitor, evidentemente no la sentís tu mamá, y hablas en pasado también de ella. ¿Ella vive o está muerta para vos? No. Yo entendí que cada mujer hace lo que puede dentro de su contexto. Sí. Ella hizo lo que puede y está todo bien, pero no la quiero cerca Claro, mío. está bien. Es una buena persona dentro de todo, considero. Sí, se entiende pero perfectamente. con su Pero no historia, la con elegís lo en tu transitado, vida, pero no. ni te da ganas de llamarla No. mamá. ¿Y en qué momento dejaste de llamarla No. mamá a ella y papá a él? ¿Cuándo empezaste a usar los términos progenitor y progenitora? Cuando me acerqué a Mundanas. A la asociación Claro, cuando civil. empezás a ponerle palabras al sufrimiento Tal también, cual. ¿no? Y entender que lo que te ocurre Sí, no sí. es normal, no está bien. Porque imaginen ese sometimiento sistemático desde los 12 años. Imagínense a la persona que tengan cerca de afecto con 12 años, pasando por lo que pasó Verónica. Sí. En un momento el niño piensa, esto es normal, es natural, soy la elegida, o va a Claro. pasar un poquito más y después no más, el otro que te quema el bocho, que te dice que te quiere, que sos especial, que no se lo cuentes a nadie, que es algo de los dos, que es el mundo Sí, sí. privado, y en fin, eso va avanzando. Ella sin amigos, sin contacto, una mamá Aislada. que lo naturaliza también. Eso ¿no? también. Que le echa Pero la que, culpa. pero que dijo que sufrió todo tipo de violencia Claro. con ese hombre también. Sí, también tu mamá debe haber sido abusada sexualmente, infiero.
Mira, no tengo idea. Sé que tuvo una historia difícil, pero en ese sentido yo no digo tengo idea. con tu progenitor, ¿no? Evidentemente Sí. él también la habrá tomado como objeto a ella y habrá saciado sus deseos, más allá de ella, si ella lo quería o no. Sí, sí. Sin duda. Y sobre todo... Igual es eso, considero que sí, eso lo tiene que poner en palabra ella.